a todos los televidentes a esta hora, a la comunidad de internautas, recordándoles que este programa siempre queda en las redes sociales de CTV Barranquilla, en Instagram, en Facebook Live, en nuestro portal extranoticias.com y también en nuestra cuenta en Twitter, @extranoticiasco. Vamos a abordar un tema de sumo interés. Hace parte de la agenda mediática de los últimos meses, el tema del crecimiento en las tarifas de energía en la región Caribe colombiana. Y siempre que abordamos este tema, procuramos tener gente especializada en el ramo. Por eso hemos invitado en el día de hoy al doctor Carlos Diago Abello, uno de los hombres que más conoce del sector eléctrico en nuestra región. Y para referenciar solamente un punto, fue miembro de la Junta Consultiva de Electricaribe, hoy en liquidación. Doctor Diago, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Víctor, por esta invitación. Bueno, este tema de los servicios públicos, especialmente en la región Caribe, se han prestado para todo, para campañas políticas, para asuntos de promover a veces coyunturas populistas, etcétera. Yo quiero hacerle una pregunta muy concreta hoy, doctor, para iniciar este diálogo. ¿Es posible que se reduzcan en el corto plazo las tarifas de energía en la región? Sí, lo veo bastante viable por cuanto el mecanismo del proceso contempla unas evaluaciones semestrales y anuales que están pendientes de hacerse, sobre todo la de los 2 años. Ya se van a cumplir 2 años de la entrada en operación de los nuevos operadores de red Aire y Afinia. Se cumplen el 30 de septiembre de este año. Estamos a 2 meses ya, o 3 meses, tenemos 21 meses. Y de ese análisis de cumplimiento, ¿cuáles son las condicionalidades? Las condicionalidades eran unos montos de inversión anual, eran una senda de reducción de pérdidas, una mejora de calidad de servicio. En ese orden de ideas, me parece o pienso que a la hora de hacer esa revisión por parte del nuevo, de quien sea designado, nuevo superintendente de servicios públicos domiciliarios, encontrará razones de situaciones de incumplimiento digamos, cuyo castigo pudiese ser, o cuyo castigo no es la palabra, digamos, cuya afectación para ellos pudiese ser retroceder los cobros de tarifas. O sea que la tarifa es posible que posteriormente, después de esa evaluación, habida cuenta que seguramente van a haber incumplimientos, una de las medidas que tiene a su escogencia la Superintendencia de Servicios Domiciliarios es la de retrotraer la tarifa. Bueno, porque lo que hemos conocido hasta ahora son ruedas de prensa, informes, pero de las dos compañías. Es decir, la evaluación que ellos hacen a la opinión pública, pero no conocemos la evaluación del ente regulador, en este caso de la Superintendencia de Servicios, y tampoco conocemos la evaluación del Ministerio. Creo que esos dos asuntos pudieran irnos aclarando el panorama. Sí, han habido unos informes, yo llamaría de avance, parciales, porque la superintendencia tomó, digamos, la decisión de darle un tiempo extenso, pero no debe pasar de 2 años porque el alza tarifaria ha sido desmedida. Es decir, esto inició en agosto, el alza, digamos, efectiva, inclusive aplicando la opción tarifaria, estamos hablando de un incremento anual del 40%, medido de agosto a agosto, proyectado, me refiero. Entonces, no hay bolsillo, no hay empresa, no hay comercio que resista un incremento en sus costos de producción
en sus costos de comercialización o en la economía doméstica no hay bolsillo que aguante el 40% de incremento, cuando en el mejor de los casos la inflación será, si acaso, el 10%. Entonces estamos hablando de que la empresa, a la empresa le han dado la potestad de tomar del bolsillo nuestro, de nuestros usuarios de la costa Caribe, un capital, unos recursos, unos costos, para ellos eventualmente utilizarlos en unos planes de reducción de pérdidas y en unos planes de inversión y de mejora de calidad de servicio. Es por esto que yo te comento de que como producto de esa evaluación es muy posible que la tarifa se retrotraiga sin necesidad de esperar un fallo judicial o cosas de ese estilo. Correcto. Entonces, un primer camino es esperar esa evaluación que sea lo suficientemente rigurosa para comenzar a bajar el esquema tarifario. ¿Cuál es otro camino? Otro camino es que definitivamente esta decisión de incorporar dentro de las pérdidas reconocidas vía tarifa, las pérdidas no eficientes, estamos entendiendo por las pérdidas no eficientes todas aquellas pérdidas que exceden las pérdidas técnicas, llamamos pérdidas no técnicas. Esto no está contemplado en la ley. A mi juicio muy simple y objetivo, estas resoluciones CREG son ilegales. Voy a permitirme leerte de la ley 142, el artículo 87, el numeral 1, dice que el régimen tarifario estará orientado por los criterios de eficiencia económica, neutralidad, solidaridad, y otros. Y por eficiencia económica se entiende que las fórmulas tarifarias no pueden trasladar a los usuarios los costos de una gestión ineficiente, ni permitir que las empresas se apropien de las utilidades provenientes de prácticas restrictivas de la competencia. ¿Qué significa esto? De que una gestión ineficiente de reducción de pérdidas, como la que se ha dado, no debe ser trasladada a los usuarios. O sea, lo que todos sentimos que debe ser, está plasmado en la ley. Y el otro puntico, muy cortico, conexo con esto, es el artículo 94. Dice que, de acuerdo a los principios de eficiencia y suficiencia financiera, no se permitirán alzas destinadas a recuperar pérdidas patrimoniales, ¿ya? La recuperación patrimonial deberá hacerse exclusivamente con nuevos aportes de capital de los socios, o con cargo a las reservas de la empresa o a sus nuevas utilidades. Entonces yo pienso que esto está muy claro, de que ellos cuando asumieron ambas empresas, no quiero decir que sea solamente Aire, pero Aire en particular, ellos conocían de que la empresa podía dar pérdidas patrimoniales, o sea, operacionales, en virtud del elevado nivel de pérdidas. Y no en ningún momento se planteó, ni se dijo, ni se discutió que esas pérdidas iban a ser cargadas vía tarifa, violando el artículo que te mencioné anteriormente, Víctor. Bueno, doctor Diego, este es un tema a veces que resulta muy complejo, pero usted fue miembro de la Junta Consultiva de Electricaribe, hoy en liquidación. Lo que nos han dicho, lo que nos han vendido, es que en el contrato que fue suscrito por el gobierno, llámese superintendencia, llámese ministerio, con las dos compañías Aire y Afinia, quedó una cláusula, un elemento, y es que las pérdidas técnicas o negras, es decir, el robo de energía, que está por encima del 31%, sumado los dos rubros, tenemos que pagarlos los usuarios que somos honestos, es decir, que no robamos el servicio de energía. ¿Eso quedó contemplado en el contrato? Yo tengo mis serias dudas porque al respecto siempre, cada vez que preguntamos por el contrato que se develara, recuerdo muchas solicitudes de Jorge Vergara, por ejemplo, que fue mi compañero en Corelca,
y siempre la respuesta de la Superservicio era de que había un acuerdo de confidencialidad a tal grado de que en este momento no sabemos cuánto fue el ingreso real que tuvo la nación por concepto de la venta de los activos, porque prácticamente los pasivos los asumió la nación vía Ministerio de Hacienda. Hablamos del pasivo pensional. Es decir, no se sabe por cuánto se vendieron las dos compañías. ¿Por cuánto se vendió el Electricaribe, perdón? No se sabe por cuánto se vendieron ambos segmentos de Electricaribe, ¿no? Entonces, dudo yo mucho que en ese contrato esté incluida una cláusula de ese estilo violatoria de la Ley 142. Y si ese contrato sale a la luz, pudiese ser demandado por ser un contrato donde uno de los intervinientes es el Estado a través de alguna de sus instituciones, en este caso la Superservicios, demandado por ilegalidad, por no cumplimiento de la Ley 142. Entonces, si lo tuvieron guardado confidencialmente y tenía, voy a usar una palabra fea, ese mico colgado, ¿ya? Ese orangután. Ese orangután, entonces es bueno que a estas alturas alguien a partir del 7 de agosto lo devele, ya al asumir el nuevo superintendente de servicios públicos, porque como ya sabemos, la doctora Natasha Avendaño ya está tomando posesión de su nuevo cargo como especialista de la CREC, ¿ya? O sea, aquí veo una silla giratoria que también es incluso éticamente impresentable en la opinión pública. La señora Natasha, superintendente de servicios públicos, es decir, tiene que ver con todo esto, y ahora se atornilla en la Comisión de Regulación de Energía y Gas, donde se fijan los criterios tarifarios, una cosa indecente. En la regulación, digamos, las reglas que rigen la operación, el funcionamiento de las empresas de servicios públicos a las cuales ella vigilaba hace nada, o sea, hace una transición de un lado a otro. Porque se llama la puerta giratoria. La puerta giratoria. Entonces, pues bueno, lo cierto es que este tema, a mi juicio, está en manos del nuevo superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios que el presidente designe, que todavía no lo ha dicho, o en su defecto del nuevo ministro de Minas y Energía, quien es digamos, la cabeza visible de toda la política energética de Colombia. Bueno, entonces vamos con dos elementos. Sí. Primero, que se haga una evaluación seria, rigurosa, y es posible que las dos compañías estén incumpliendo el contrato. Segundo, así es, que el gobierno próximo, el nuevo superintendente, levante la cláusula de confidencialidad que nos están vendiendo. Sí, que para conocer el texto completo y desentrañar si este compromiso, si existía de parte del gobierno del Estado un compromiso de otorgarle una largueza tarifaria a los operadores de red para que ellos allegaran tempranamente los recursos con anterioridad a la ejecución de las obras, cuando siempre lo que se nos dijo era que el régimen tarifario especial correspondía a un beneficio para la costa de que primero el nuevo operador de red hacía la inversión y cuando se diera la mejora de servicio era cuando venía a ver el reajuste tarifario, porque no debemos perder de cuenta de que este incremento tarifario obedece a un solo rubro de los 6 componentes de la fórmula tarifaria que se llama pérdidas reconocidas. Entonces, cuando venga el ajuste en la componente de distribución por las inversiones de billones de pesos que tendrán que hacer, que se dice que tendrán que hacer, entonces va a haber otra alza tarifaria por el lado de la D y entonces nuestra tarifa pasará de 1.000 pesos y será la más costosa de Colombia. Yo quería hacerte, digamos, una breve sinopsis de la historia del sector eléctrico porque la he vivido. Por supuesto que sí. Sí, permíteme, 50 años, 1972-2022. Durante los primeros 25 años, de 1972 a 1997, la costa Caribe y todos sus departamentos estaban gravados con una tarifa muy superior
a la del resto de los usuarios del país Colombia. Y además soportábamos una llamada sobretasa del 15% que tenía destinación exclusiva para cubrir la expansión del sistema y la incorporación de nuevos usuarios, digamos, lo que llaman ampliación de cobertura. Entonces, durante los primeros 25 años de existencia de nuestro sector como tal, dándole como inicio, digamos, la puesta en servicio de Termobarranquilla, que fue en 1972, las dos primeras unidades, y la interconexión con Bolívar y con Magdalena. Entonces, entramos ya en el régimen de los privados y bajo, digamos, el nuevo régimen sistema de mercado. Entonces, ¿qué pasó? Que hubo una desinversión, no hubo inversión de parte de los operadores de red y la tarifa entonces bajó. Entonces pasamos a tener, dizque, la tarifa más baja de Colombia. Y entonces resulta que ahora nos vuelven a hacer la del perro, ¿ya? Y entonces ahora ya pasamos nuevamente a tener la tarifa más alta a partir del año 25, o sea, a partir del año 2021-2022, ya tenemos la tarifa más alta, Víctor. Entonces, ¿qué se hicieron? Todos los esfuerzos que hicieron los usuarios de la costa Caribe, pagando tarifa alta y sobretasa. Resulta que esos recursos, al momento de entrar, digamos, los procesos de privatización, transmutaron a unas nuevas empresas llamadas Transelca 35%. De Transelca el 35% es de la costa Caribe y no sé dónde está ese 35%. Cuando se vendieron originalmente en el año 98 las empresas distribuidoras, comercializadoras de los 7 departamentos, el 35% de los llamados en ese entonces Electricaribe y Electrocosta eran de la costa Caribe, de las electrificadoras y de las gobernaciones. ¿Qué se hizo eso? No se sabe, porque ahora mismo estas empresas que a través del tiempo han sido reemplazadas por lo que hoy conocemos como Aire y Afinia, el 100% de la propiedad accionaria es de ellos. Y la costa no tiene nada, cero. ¿En qué momento, qué gobiernos negligentes desde el año 1998 permitieron semejante atropello? No sé, pregunto. Y finalmente el caso de la generadora que hoy llama TEPSA, Termobarranquilla S.A. La Termobarranquilla original se entregó como aporte a la nueva sociedad TEPSA en el año 1994 a cambio de una participación accionaria del 42% que es posible que esté vigente porque hay un señor que se llama Andrés Yabrudi, que hoy día está en GESELCA, pero que venía de Corelca, que ha velado porque esa participación accionaria no se pierda. Entonces, GESELCA, que es una empresa generadora de la costa, 100% del gobierno, con sede en Barranquilla, es la titular accionaria del 42% de TESA, lo que la convierte en un socio minoritario sin obligación de compra de energía, como fue durante los primeros 15 años con el contrato original, 20 años, perdón, con el contrato original PPA de Corelca, que venció en el año 2014, algo así. Bueno, entonces usted pudiera compartir la tesis que ha corrido por estos días de que hay un agujero negro ahí. Hay un agujero negro, sí, señor. Estoy de acuerdo con que hay un agujero negro porque no se conoce. Y no entiendo la razón por qué, digamos, la información de estas empresas no fluye hacia la comunidad, hacia quienes estamos interesados o inclusive pues a los desprevenidos que finalmente son los que pagan, digamos, por el funcionamiento de estas empresas. Hay un agujero negro porque no se conoce, ¿no? Claro. Sí. Bueno, doctor Diago, avanzando en este tema, bueno, hemos encontrado, usted nos dice, sí hay caminos para bajar las tarifas del servicio de energía en la región Caribe. Y quiero preguntarle de manera concreta, los caminos que abordaron o escogieron los alcaldes liderados, alcaldes de ciudades capitales de
la costa, liderados por el alcalde de Barranquilla, son los conducentes? Bueno, seguramente, digamos, esta demanda o estos requerimientos... Ellos hablan de demandar 2 resoluciones de la CRE, de la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Sí, correcto, pero lo están haciendo recurriendo al máximo órgano de litigio entre particulares y el Estado, que es el Consejo de Estado. Asumo yo que la presunción es que un fallo favorable del Consejo de Estado no tiene más instancias y entonces se aplica, simplemente se aplica. En este caso... no tendría derecho al pataleo, como decimos. No tendría derecho al pataleo, entonces es posible que hayan los elementos, porque los hay, la verdad es que los hay, los elementos para derogar esas 2 resoluciones que, como mencioné, son ilegales, violatorias de un par de artículos de la Ley 142 de 1994. Pero pudiera ser un camino demasiado extenso por recorrer. Sí y no, por cuanto todo depende de la prioridad y celeridad que le den los magistrados. Deben tener celeridad, porque el Poder Judicial en últimas es el que decide las controversias entre los ciudadanos y las empresas, etcétera, etcétera. Bueno, allí mismo, en esa silla, estuvo hace unos días por aquí otro hombre que ha trabajado también en estos temas del sector energético en Colombia, a quien usted conoce, el senador José David Name. Él cree que también hay un lado para abordar rápidamente y urgente, que es la reestructuración, transformación de la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Él dice, ahí está parte del problema. Indudablemente, la Comisión de Energía y Gas ha prevaricado porque ha excedido sus funciones traspasando un límite invisible que fija la ley. ¿Ya? Entonces, los expertos comisionados aparentemente pues están atornillados por 4 años y acaban de nombrar 4 nuevos. Entonces, esos 4 nuevos hacen mayoría. Entonces, habría que hacer una reforma, buscar la vía legal para desatornillar esos funcionarios, sobre todo los de reciente incorporación. ¿Y eso es Congreso de la República? Es posible que es Congreso de la República, pero cuando las cosas son justas, o sea, cuando la ley es injusta no es ley, decía Martin Luther King, y esto no es ley. ¿Cómo es posible que pretendan que la ciudadanía del común y las empresas, que son las generadoras de empleo de esta región, van a asumir un cargo del 40% de incremento en sus costos cuando estamos saliendo de una pandemia, de una situación? Esto es darle un golpe a la yugular a la costa Caribe, porque créeme, Víctor, en el interior no está pasando nada, no está pasando nada, ellos están igual, ellos vienen igual, al revés. Muchas de las empresas del interior que se reubicaron en la costa están pensando en cerrar y regresarse, sobre todo aquellas industrias que son intensivas en consumo de energía eléctrica. Bueno, otros piensan, y allí anoto al doctor Amílcar Acosta Medina, quien usted también conoce y ha compartido con él en muchos escenarios de deliberación, que también hay que meterle mano a la bolsa de energía, es decir, a quienes están vendiendo energía, especialmente el mercado de las hidroeléctricas. Sí, ese es otro componente lesivo. Lesivo en 2 sentidos. ¿Pero son particulares, muy complejos regularlos? No, es un aspecto que tiene que ver con la manera como se retribuye el proceso de la bolsa. Se llama teoría de costo marginal. La teoría de costo marginal dice que el costo del producto es igual, debe ser igual al último costo de producción para cubrir la demanda. ¿Qué significa esto? Que por muy barato que, digamos, oferten su energía los hidráulicos, si al final hay un térmico que es despachado por mérito, toda la energía hidráulica que ellos venden y que podrían vender a un costo mucho más asequible,
o mucho más coherente con el hecho de la situación hidrológica, por ejemplo, ellos se benefician porque entonces venden como si fueran térmicos. Ese es un acuerdo venenoso, perverso, que en mi época, que hacíamos intercambios de energía de Corelca con el interior del país, no existía. Lo que existía era una semisuma de costos incrementales. Me explico. Si los embalses en el interior estaban botando agua, el costo de esa energía era cero, porque la opción que tenían ellos para colocar esa energía era nula. Tenían que botarla por el vertedero. Y nosotros acá en la costa estábamos, por ejemplo, generando con gas y nos costaba la energía 100 pesos, el gas, no la energía, el gas, sí, claro. El costo incremental. Entonces, el intercambio, el sistema que planificamos originalmente, pero que después la influencia de la empresa de energía de Bogotá y la empresa pública de Medellín lo sacaron, no les gustó. Entonces el intercambio se hacía a 50 pesos. Era beneficioso para la costa y era beneficioso para el que vendía agua, pero las agallas de ellos no tienen límites. Entonces, no, es al precio del... Entonces, si la última planta es un generador térmico que vale 100 pesos, toda el agua que se iba a botar se va a vender a 100 pesos. Si te das cuenta de la perversidad, el doctor Amílcar tiene razón. Pero hasta ahora nadie le ha dado con el chiste porque toca torcerle la muñeca a los generadores hidráulicos y eso como que cuesta mucho. Pero yo creo que este gobierno sí lo puede hacer porque este gobierno no tiene compromisos con ellos. Estamos hablando de 3 empresas, Isagen, Emgesa y Empresas Públicas de Medellín. Ellos 3 tienen el 75-80% de la generación de energía de Colombia. Entonces, el doctor José David Name los tiene bien identificados, los llama el cartel del agua. Sí. Bueno, pero entonces venimos de equivocación en equivocación. Sí, señor. Se acabó Corelca y no nos dimos cuenta. De clavada y enclavada. Se acabó Corelca y no nos dimos cuenta. Así es. Se venden los 2 mercados de Electricaribe y no se sabe exactamente lo que pasó. No se sabe. Más lo que usted anota con todo lo que hemos perdido accionariamente en otras empresas. Sí, señor. Difícil camino, ¿no? No, pues lo que te quiero decir es que nos han clavado y ahora retornamos al comienzo, al año 72, donde nos dicen, no, es que ustedes deben tener las tarifas más caras de Colombia porque para que les puedan reconstruir la red de distribución que los gobiernos sucesivos desde el 98 dejaron perder. No se me vaya a molestar con esta pregunta muy frentera que le voy a hacer, doctor Diago. Usted, siendo parte de la Junta Consultiva de Electricaribe en su momento, conociéndolo como lo conozco hace muchos años, de un hombre riguroso, estudioso, ¿se les pasó a ustedes en la Junta este tema del contrato de confidencialidad que hoy nos argumentan como para justificar que nosotros tenemos que pagar las pérdidas negras y no negras? Como te decía, nunca se nos informó que esa era la intención, por un lado. Y por otro lado, la Junta Consultiva estaba circunscrita a autorizar las contrataciones con los recursos provenientes del Fondo Empresarial autorizados por el COMPES, que ascendían a 860 mil millones de pesos. Esas contrataciones se autorizaron, se iniciaron ejecuciones y cuando entraron las nuevas empresas, esos contratos se dieron a los nuevos operadores de red. O sea que ese tema nunca lo tratamos y créeme que yo hubiera sacado esto y eso no hubiera pasado por ahí. Sí, ese tema nunca lo llevaron a la Junta Consultiva y siempre que ahí estaba el doctor Arnaldo Mendoza Torres, por ejemplo. Siempre que preguntábamos algo al respecto nos decían que había un acuerdo de confidencialidad y que el papel de la Junta no era inquirir por el procedimiento de escogencia de los nuevos operadores de red, sino autorizar las contrataciones provenientes de los recursos COMPES, porque ese era el esquema de gobernanza y bueno, hicimos nuestro trabajo, ¿no? Si nos fuéramos por el camino de lo que están pensando Aire y Afinia, la cosa es compleja. Recientemente estuvimos en una reunión y
Aire informa que las pérdidas en general en el mercado de los 3 departamentos, Atlántico, Guajira, Magdalena, han bajado cerca del 29%. Al 29%. Sí, pero ellos dicen que era para que se observe una reducción tarifaria como tal, tendríamos que llegar al 23%, es decir, nos faltaría largo tiempo. Sí, sobre todo a la velocidad que ellos andan, que es la velocidad de una tortuga coja. Pero uno ve todos los días que descubren más y más establecimientos comerciales, conjuntos residenciales donde roban energía. Sí, eso es como matar una golondrina de un enjambre o algo así. O sea, son casos muy puntuales que no contribuyen al agregado de forma significativa. Lo que sí contribuye de manera significativa es el montaje de un sistema coordinado de medición y control, que se llama medición inteligente. Son medidores que están a lo largo de la red, ¿ya? Y están haciendo balance de energía para saber dónde la red se pierde. Todavía persiste en nuestro medio la cuadrilla que llega a hacer revisión de cable por cable y entonces detecta algo y le tiran una liga. Y entonces así no vamos nunca a ninguna parte. Si no se es firme con ellos en el cumplimiento de la senda de pérdidas, pues yo no sé para cuándo estará ese 23%, pero la senda de pérdidas tiene que ser acelerada porque las pérdidas son demasiadas. O sea, casi que de bulto, tú sales y donde te metas, allí hay robo, aquí hay robo, aquí hay robo, acá hay robo. Y no son necesariamente los barrios subnormales. Sí, ¿eh? no necesariamente. No necesariamente. Ese estigma que le habían puesto que solamente en los barrios, en los estratos 1, 2 y 3, se robaban energía, eso no es correcto. Sí, aquí roban energía por deporte, por sacar pecho en los clubes sociales y todo, ¿no? Yo tengo, si quieres te mando el tipo, yo te hago el contacto. No, esto es tenaz, sí. Bueno, pero yo creo que nos queda, o a mí, periodística y ciudadanamente, nos queda un ambiente como más tranquilo, escuchándolo a usted, que sí hay caminos viables y a corto plazo para enfrentar esta situación, porque mantener ese nivel de incremento ya cercano al 40% es insostenible para cualquier sector residencial, empresarial, etcétera. Eso no puede seguir. No hay economía ni doméstica ni empresarial que aguante, Víctor. Esto hay que pararlo y buscar las fórmulas que las hay. Yo quería, si me permites, 3 minutos claro quizás. Es que no solamente debe haber una retracción de la tarifa, una retractación de la tarifa a los niveles anteriores, a unos niveles normales, ya, por un lado. Claro que lo que ya se pagó, pues no hay nada que hacer, ya. Pero además de eso, debe haber una reasignación de mercados, debe haber una reasignación de compromisos de inversión en mejora de la red, debe haber una reasignación de los compromisos de reducción de pérdidas y debe haber una reasignación de los compromisos de calidad de servicio. ¿Y a qué me refiero con esa reasignación? Es incorporar nuevos operadores. En el fútbol, cuando un equipo no está haciendo los goles y le está quedando difícil, pues se recurre a la banca y resulta que en la banca tenemos 3 superestrellas. Se llaman SEO Promigas, Compañía Energética de Occidente Promigas. Ellos estuvieron interesados en el primer proceso. Esa es una empresa que está prestando un excelente servicio en el departamento del Cauca, a tal grado que la empresa electrificadora del Cauca, llama Edelca, ya estaba ya para liquidar y suscribieron un contrato de gestión donde Promigas, que tiene allá una filial de gas que se llama Gases de Occidente, o sea, ya estaban posicionados, ya conocían bastante el mercado, etcétera. Entonces, digamos, con los réditos que dio Promigas SEO por el uso de los activos, Edelca salió de la causal de liquidación y Edelca hoy día es una empresa del Estado que está viva y activa y ejerce la territorialidad sobre el departamento del Cauca, y SEO es un gestor del servicio. Esta es
una empresa. La segunda empresa que estuvo interesada hasta muy poquito, hasta 2 días antes del cierre en el segmento llamado Caribe Sol, pero al final alguna cuenta no le cerró, y ellos decidieron no presentar propuestas. Se llama Celsia Distribución. Celsia Distribución actualmente distribuye y comercializa energía en el departamento del Valle del Cauca, excepto en la capital, que es en Cali, Cali, y servicio prestado por Cali, Empresas Públicas de Cali, y ellos tienen también la distribución y comercialización en el departamento del Tolima. Un caso simpático, ¿no? La empresa del Tolima se llama Ener Tolima, y es una empresa que Celsia le compró a los actuales dueños de Aire, los señores Ríos. Ellos eran los propietarios, pero esta es una historia que se remonta más atrás, cuando eran socios del Grupo Nule, ¿ya? Pero no vamos a referirnos a ese tema, sino simplemente de que estamos hablando de una empresa pues muy seria, con mucha alta tecnología, que pudiese ser también un operador calificado que viniese a dar una mano. Cuando hay alguien que no puede, digamos, con una carga, ¿qué se hace? Se busca ayuda. Claro. Tú tienes que cargar un tremendo bulto de no sé qué cosa y las fuerzas no te dan, entonces alguien viene y te ayuda. O si hay que empujar un camión muy pesado y tú no puedes, alguien viene y te ayuda. ¿Y cuál es el otro tercer actor? El tercero es aquel que fue favorecido, que estuvo a punto, digamos, que estuvo interesado estratégicamente, se llama Enel Codensa, ¿ya? Enel Codensa. Enel Codensa también tiene toda la tecnología, etcétera, etcétera, y una situación de conflicto que tenían con el distrito, que es su socio, por el tema de las energías renovables, ya fue obviado, solucionado, y se van a integrar todos en una sola empresa. Pero la ley permite que, existiendo 2 contratos, uno con Aire y otro con Afinia, puedan entrar otros actores. Sí, claro, haciendo una reasignación de mercados por incumplimiento. No es solamente la cuestión de las tarifas, de que entonces pues te voy a restar tarifas, sino es que entonces parte del mercado, yo voy a llamar a alguien, y entonces como tú no estás en condiciones o no has demostrado eficiencia en la reducción de pérdidas, no has demostrado eficiencia en la mejora de calidad de servicio, no has demostrado efectividad en la ejecución de tu plan de inversiones, entonces vamos a hacer una reasignación y, por ejemplo, se puede conformar una tercera área de distribución, digamos, cercenándole a Afinia el Cesar. Nadie entiende por qué está el Cesar cuando esto es de Cartagena, Córdoba, Sucre, y dejarla con lo que debe ser, Córdoba, Sucre y Bolívar. Entonces el Cesar, pues, se cede a otro, es un mercado que se reasigna. Y en el caso de Aire, que es más crítico todavía, reasignarle Magdalena y Guajira a otro operador y conformar un área que se llame, que comprenda los departamentos de Magdalena, Guajira y Cesar. Y llamar a estos 3 que te he mencionado, por ejemplo, esto es mi teoría, como si yo fuera ministro de Minas sería lo que haría, o si fuera, si tuviera yo algún peso en mis opiniones. Entonces, alguno de esos 3, y se hace una especie de concurso, ¿ya? Y se le reconocen a Aire y a Afinia las inversiones que ellos hayan hecho en esos departamentos sobre los cuales ellos deben hacer cesión. Los beneficios para nosotros, usuarios de la costa, serían inmensos. Primero, que el plan de inversiones se pudiera desarrollar más rápido. Segundo, que habría un alivio tarifario general, habría un alivio tarifario. Y tercero, pues que las pérdidas se van a reducir, las inversiones se van a ejecutar más rápidamente, porque es como el mismo bulto que cargan 2, entra un tercero que ayuda a cargarlo y la carga va más rápida. Pero creo que a nadie se le ha ocurrido eso. Yo me acuerdo que cuando hablaban de que el primer proceso de la Financiera de Desarrollo Nacional, el señor Clemente del Valle,
dijo que Electricaribe, por cuestiones de economías de no sé qué tipo, ya era un solo bloque que había que dárselo a un solo operador de red. Entonces, y resultó que la costa atlántica, la costa caribe, representa un 23% del consumo de energía. Entonces, en él, que tenía Codensa, 23 más 23, 46, y el límite eran 25%. Entonces trataron de hacer en el Congreso un mico de aumentar al 50% el límite de competencia, pero los demás no se dejaron, porque no son tontos. Alguien que tiene el 50% del mercado escoge a dedo quién es su proveedor de energía. Entonces, eso es una práctica anticompetitiva. Entonces, como una fórmula para acomodar a Empresas Públicas de Medellín, porque no fue otra la razón, aumentaron del 25 al 35%, ¿ya? Entonces, de tal manera, y segmentaron el mercado de la costa en dos porciones del 11.5%. Entonces, Empresas Públicas de Medellín, que tenía el 23%, ya más el 11%, le daba 34 y pico y clasificaba. Y entonces el interés de ellos siempre fue manifestado por lo que llamaban Caribe Mar, que es lo que finalmente se les adjudicó. Y a los señores de Celsia, como son de allá de Medellín, los llamaron y le dijeron, no nos pisemos las mangueras aquí entre antioqueños, y entonces tú más bien... Hagámonos pasitos. Sí, hagámonos pasitos, y tú más bien oferta por Caribe Sol. Pero entonces, cuando Celsia empieza a tirarle números a Caribe Sol, no le cierra la vuelta, precisamente por todo este poco de pérdida. Bueno, doctor Diego, qué bueno haberlo tenido aquí para analizar este tema bastante complejo. De verdad, gracias porque se tomó este tiempo por acompañarnos. Bueno, no, con gusto, Víctor, cuando quieras. Este tema es de la mayor trascendencia porque... Yo sé que usted lo apasiona. Sí, y además estamos construyendo o destruyendo el futuro económico, socioeconómico de nuestra región, porque la energía te va a marcar un valor significativo para construir o no empresa, o para trabajar o vivir acá en Barranquilla. Además del calor, tener que pagar tarifa más costosa, no nos va a alcanzar ni para la yuca. Así es. Bueno, mañana volveremos con más temas y más personajes aquí al termómetro de STV Barranquilla. Muchas gracias.